Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar viendo las reglas de integración. En la clase anterior nosotros vimos la regla de una constante, la derivada de una potencia, la derivada de una potencia por una constante, la derivada de algunas razones trigonométricas, de algunas funciones trigonométricas. Y bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de estas derivadas. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a iniciar con la derivada de un producto. ¿Listo? Entonces, dice lo siguiente. La regla del producto dice: el producto de dos funciones derivables, obviamente f y g, también debe ser derivable. Además, su derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. ¿Y eso en cristiano qué quiere decir? Lo que tenemos acá. Si queremos derivar el producto de la función con respecto a la variable, en este caso la variable de x, debe ser igual a la primera función, o sea, la que tenemos acá, multiplicada por la derivada de la segunda. Esta es la notación prima. Entonces derivamos la segunda y obtenemos el valor que está acá y multiplicamos esos dos. Y luego vamos a sumar la segunda cantidad, que es esta, la segunda función, multiplicada por la derivada de la primera, que en este caso pues será la función f de x, y se debe calcular su derivada. Al realizar esa suma se obtiene el resultado del producto. Eso es lo que se conoce como la regla del producto. Veamos un ejemplo donde se aplique esta norma. Vamos a tomar el ejemplo número 1 y vamos a ver qué es lo que se debe realizar. Entonces dice lo siguiente: encontrar la derivada de la función h de x. ¿Listo? Donde h de x es el producto de 3x menos 2x al cuadrado con 5 más 4x. Listo, eso es lo que debemos hacer, calcular la derivada de esta función que tenemos acá. Entonces decimos, voy a reescribirla acá, vamos a utilizar el color negro, acá debajito la voy a utilizar, y decimos lo siguiente: h de x, bueno, que es igual a 3x menos 2x al cuadrado, de esta manera, debe ser multiplicada por 5 menos 4x. Vamos a definir unos valores. Acá dice que tenemos f y g. Ahora los voy a llamar u y v. Entonces vamos a decir que tenemos una función u, pues que para el autor es f de x, para mí va a ser u. Entonces decimos que en este caso va a ser 3x menos 2x al cuadrado. ¿Sí lo ven? Y ahora vamos a derivar esta función, que es lo que se nos pide, porque debemos tener la derivada de esa función. En este caso f de x es lo que he llamado u. ¿Y el profesor por qué lo llama u? Porque pues la mayoría de autores utiliza esta simbología. U', o sea la derivada, debe ser 3, ya vimos la derivada de 3x, en este caso es 3, menos 4x, ya vimos cómo se deriva una potencia. ¿Listo? Y vamos a decir que existe v. ¿Y quién es v? Pues en este caso va a ser 5 menos 4x, donde v es la función. Y ahora pues vamos a derivar v. Fíjense cómo se ordenan los términos. La derivada de 5 es 0 y la derivada de menos 4x es simplemente menos 4. Ahora procedemos a armar pues la definición. Entonces, para poder dar la derivada de la función h' de x, pues debemos simplemente multiplicar de la siguiente manera. Multiplicamos estos dos y sumamos la multiplicación de estos dos. Repito otra vez. Multiplicamos estos dos términos y luego sumamos la multiplicación de estos dos, y así siempre van a obtener el resultado de la derivada de un producto. Entonces esto sería 3x menos 2x al cuadrado, y esto multiplicado por menos 4, y a esto le vamos a sumar la siguiente derivada cruzada, que es 3 menos 4x multiplicado por 5 menos 4x. ¿Listo? La multiplicación de esos dos. Ahora nos queda por desarrollar, esa ya es la derivada, ¿no? Pero nos queda por desarrollar los productos que están propuestos. Por ejemplo, menos 4 multiplicaría cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, más por menos daría menos, 3 por 4 daría 12x, menos 4 por 2, 8, pero menos por menos daría más, 2 por 4, 8x al cuadrado. Es la multiplicación de este término por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Ahora procedemos a multiplicar este término por cada uno de los términos que están en el otro paréntesis, y luego tomamos este segundo término y lo multiplicamos por cada uno de los términos que están en el segundo paréntesis, más, y voy a colocar un corchete de esta manera,
Y hacemos 3 por 5, da como resultado 15. Luego multiplicamos 3 por menos 4x, daría como resultado 12x, porque 3 por 4, 12. Luego multiplicamos estos dos, 4x por 5, daría como resultado 20x. Y luego multiplicamos este con este otro. Menos 4x con menos 4x dará menos 16x elevado al cuadrado. Entonces, este es el resultado de la multiplicación de la derivada del producto de los dos términos que tenemos acá. Vamos a seguir reduciendo términos. Esto me quedaría menos 12x más 8x al cuadrado más 15. Si quieren, acá dentro del paréntesis puedo sumar estos dos términos dando como resultado menos 32x menos 16. Fíjense que son términos semejantes, 12x y 20x, por lo tanto es como tener 12 naranjas y 20 naranjas. Al ser sumadas darían 32. Se suman porque son signos iguales, ¿oyeron? Y se deja el signo común a los dos. Podemos seguir simplificando. Acá me faltó 16x al cuadrado. Y podemos seguir simplificando. Por ejemplo, este término que ustedes ven acá con este otro se pueden seguir reduciendo. Este término que tenemos acá también se puede seguir reduciendo con este. Empecemos con las x al cuadrado para mantener orden. Tenemos menos 16x al cuadrado y le sumo 8x al cuadrado, pues me debe quedar menos 8x al cuadrado. Como son signos diferentes, se restan. Perdón, voy a quitar los círculos que coloqué. Ahora sí. Igual. Y como dije, voy a operar estos dos primero porque son los que tienen el término cuadrático. Entonces daría menos 8x al cuadrado. Ahora pues voy a tomar este con este otro, como son signos iguales, se van a sumar y se deja el signo común y daría como resultado 44x. Y por último escribimos esta cantidad, que es la única cantidad numérica que nos quedó, más 15. Y se han colocado todos los términos. Esta será la respuesta de la derivada. Pero quiero que observen el proceso que se hizo, fíjense cómo se estructuró, cómo se realizó la multiplicación para obtener el resultado que tenemos justamente acá. Veamos otro ejemplo donde se aplique la regla del producto. Vamos a tomar esta segunda situación problema que está propuesta acá. Vamos a colocarla en una página nueva. Listo. Nuestro segundo ejemplo de la regla del producto. Nos dice, pues tome la función y igual a 3x al cuadrado. Esto multiplicado por el seno de x. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces según lo que les acabo de explicar, vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a llamar este u y este lo vamos a llamar v y lo voy a escribir acá al ladito. Entonces tenemos que u es igual a 3x al cuadrado y vamos a sacar su derivada y lo representamos con notación prima. La derivada de esta función sería 6x, ya que este 2 pasa a multiplicar al 3 y al exponente le restamos 1, da como resultado 6x. Vamos a mirar quién es v. Perdón, lo escribí diferente al anterior. Venga, lo hacemos muy similar. Acá tenemos u', que en este caso sería 6x. ¿Listo? Y acá vamos a colocar v. Y en este caso v sería el seno de x. Y en el video anterior a este les decía que la derivada del seno es el coseno. Entonces la derivada del seno de x debe ser coseno de x. ¿Listo? Según lo que les acabo de decir en el ejemplo anterior, pues usted multiplica estos dos valores y luego suma la multiplicación de estos dos valores, así de simple. Si usted lo escribe en forma ordenada, ni siquiera es necesario recordar la fórmula, sino simplemente escribe el resultado de esas multiplicaciones cruzadas. Entonces decimos que la derivada de la función, llamémosla así, y', pues debe ser la multiplicación de estos dos, que sería 3x al cuadrado multiplicado por el coseno de x. ¿Listo? Y a esto debo sumarle la multiplicación que tenemos acá cruzada, que sería 6x multiplicado esto por el seno de x. Observen el resultado. Podemos hacer tal vez una pequeña factorización. Podemos factorizar 3x. Es factor común de los dos. Entonces sería 3x es factor común. ¿Qué me queda acá? Pues me quedaría x coseno de x, ya que como factoricé un x al cuadrado queda acá afuera, el 3 quedó factorizado, más 2. ¿Por qué me queda 2? Porque 3 por 2 da el 6 que tenemos acá, seno
de x, ¿no es cierto? X fue factorizado y quedó en la parte exterior. Y bueno, tal vez así podemos escribir la respuesta de este segundo ejemplo. Observen la forma como se escribió. No es necesario aprenderse la fórmula para obtener el resultado. Veamos un tercer ejemplo de esta situación. Lo colocamos justamente acá y vamos a observar. Entonces, para calcular la derivada vamos a escribir la función acá debajito. Nuevamente tenemos que y es igual a 2x coseno de x menos 2 seno de x. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la derivada de esta primera y luego le restamos la derivada de esta segunda. ¿Listo? Bueno, vamos a tomar esto. Vamos a tomar u como 2x y ahora derivamos u y lo representamos de esta manera, que sería simplemente 2 según las reglas de derivación que vimos en el video anterior. Y ahora vamos a decir que v pues debe ser esta segunda parte. Bueno, vamos a tratar de resaltar, esto fue lo que llamamos u y este segundo término es lo que vamos a llamar v. Fíjense que esta derivada, pues la derivada del seno de x va a ser coseno de x, ¿sí lo ven? Y daría 2 coseno de x. Esta derivada es prácticamente inmediata. Aunque también se podría intentar hacer el producto, pero fíjense que es inmediata, según lo que vimos en el video anterior. Bueno, continuemos con lo que estamos construyendo, que este sí es un producto. Tenemos que v, en este caso, debe ser coseno de x. Y ahora vamos a calcular la derivada de esta. La derivada del coseno es menos seno de x, según lo que vimos anteriormente. Ahora, como les decía, no es necesario aprenderse la fórmula. Simplemente multiplique de esta manera y obtendrá el resultado de la derivada. Entonces tenemos que la derivada de la función, en este caso y', pues debe ser igual a multiplicar 2x por menos seno de x, que es la multiplicación de estos dos resultados, más, y ahora multiplicamos estos dos que tenemos acá. Sería 2 multiplicado por el coseno de x. Perdón, voy a borrar este círculo. ¿Ya? Entonces esto daría 2 multiplicado por el coseno de x, ya que estos dos resultados se multiplican. Y bueno, acá viene lo que les decía, entonces vamos a derivar este último término, ¿sí lo ven? Lo que hemos hecho es la derivada de este producto que tenemos acá, y debo restarle al resultado de ese producto, pues el término que nos queda acá, que sería la derivada de esa expresión, que sería 2 coseno, ya que la derivada del seno es el coseno de x. Quedaría escrita de esta manera. Fíjense que acá tenemos 2 coseno de x menos 2 coseno de x. Estos dos términos se pueden simplificar y tendríamos que la derivada de la función, organizando un poco la expresión, sería menos 2x seno de x, y ese es el resultado pues de la derivada de la expresión que tenemos justamente acá. Sencillo aplicar la norma, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Y ahora vamos a ver la derivada de un cociente. ¿Cómo se deriva un cociente? ¿Listo? Entonces la regla dice lo siguiente. Vamos a llevar esta expresión a una página nueva y vamos a mirar de qué se trata. Entonces dice, si tenemos el cociente de la función f y de la función g, que son dos funciones derivables. Como son derivables, por lo tanto, este cociente también es derivable para todos los valores de x, para los que el denominador de la fracción, porque esto sería una razón más bien, debe ser diferente de 0. Además, la derivada de esta función nueva, f sobre g, se obtiene mediante el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. ¿Y eso qué quiere decir? Pues fíjense en la regla que está en la parte inferior. Suena complejo, ¿no? Pero no se preocupen, nosotros lo vamos a aprender rápidamente. Entonces, si queremos derivar una función sobre otra función como aparece acá, entonces derivamos la primera, fíjense, más bien el numerador. Empezamos por la derivada del numerador y lo multiplicamos por el denominador sin derivar, como dice el autor, menos la función sin derivar del numerador por la derivada del
denominador, o sea, esta, sobre la función que está como denominador elevada al cuadrado. O sea, esta es la norma, esta es la regla que vamos a seguir y donde se aclara, obviamente el denominador no puede ser 0. Entonces acá hacen la aclaración que la función g de x pues tiene que ser diferente de 0. Veamos un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Bueno, esa es la regla. Veamos el ejemplo que tenemos justamente acá. Vamos a llevarnos esta imagen. Bueno, el ejemplo 4, noto que tiene varios ejercicios. Voy a colocarlo acá debajito y ya coloco los demás. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que calcular pues la derivada de la razón que nosotros tenemos acá. Entonces hagámoslo acá en este espacio, este ladito. Vamos a reescribir la función. En este caso la función es 5x menos 2. Toda esta expresión estará sobre x al cuadrado más 1. Y hacemos algo muy similar a lo anterior. Entonces vamos a decir que existe un u. ¿Quién va a ser u de aquí en adelante? A esta función la voy a llamar u. Y esta que tenemos acá la vamos a llamar v. Es lo mismo que tenemos acá, solo que he cambiado el nombre porque estos son muy comunes en la cotidianidad. Cuando estamos calculando derivadas se suelen utilizar, en vez de f de x se utiliza u y en vez de g de x utilizamos v. Entonces en este caso u debe ser 5x menos 2. Según lo que les acabo de enseñar, pues vamos a calcular su derivada. Fíjense que es muy similar a lo anterior. Y la derivada de 5x es 5, la derivada de menos 2 es 0. O sea que en este caso la derivada de 5x menos 2 es solamente 5x menos 12. Y ahora vamos a colocar v. Entonces decimos que en este caso v es la expresión que está como denominador, que sería x al cuadrado más 1. Y vamos a calcular su derivada. Entonces la derivada debe ser igual a 2x, porque este 2 pasa a multiplicar al unito que tenemos acá, al 1, perdón, y daría 2 por 1 a 2, y al exponente le restamos 1. Sacamos la derivada de 1 y la derivada de 1 pues debe ser 0. Debería aparecer así, pero pues ustedes saben que eso no se debe colocar. Ahí tenemos los 4 términos que nos van a ayudar a armar la derivada. Entonces, ahora vamos a hacer la multiplicación de la siguiente manera. Estos dos términos deben quedar de primeras, porque eso es lo que dice acá. ¿Sí lo ven? Esos dos deben ser de primeritas. ¿Listo? Entonces esto me quedaría 5 multiplicar. Bueno, pero como ya estoy escribiendo la respuesta, seamos ordenados. Entonces tenemos que y' debe ser igual a 5 multiplicado por x al cuadrado más 1. ¿Listo? Y a esto debo restarle, o sea, debo tener mucho cuidado con el orden, porque acá hay una resta. En cambio, hace un momento eran sumas. ¿Dónde está? Sí, acá está la regla. Fíjense que acá siempre va a ser una suma, entonces no importa cómo usted coloque los términos, pues el resultado siempre será igual. Acá hay que tener mucho cuidado. Ahora multiplicamos estos dos que deben ser de segunditas. Entonces al hacer esa multiplicación, esto sería 5x menos 2 y esta expresión multiplicada por el término o la derivada que tenemos justamente acá, que sería 2x. Y ahí no hemos terminado. Y ahora esto se debe dividir sobre el denominador. Fíjense que queda el denominador elevado al cuadrado, el denominador de la razón de funciones. En este caso el denominador es este. ¿Sí lo ven? Es decir, la expresión que estaría acá sería x al cuadrado más 1 y esta expresioncita elevada al cuadrado. Fíjense que el denominador no está derivado cuando se coloca ahí. Así quedaría la derivada. Entonces ahora vamos a tratar de ordenar un poquito estos términos para que queden mejor presentados. Entonces tendríamos que y', o sea la derivada de la función debe ser, este 5 debe multiplicar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, que esto sería 5x al cuadrado más 5. 5x al cuadrado al multiplicar esos dos más 5, porque será 5 por 1 a 5, menos, y coloco un nuevo corchete y hago la multiplicación de este término con este y luego este término con este otro nuevamente. Entonces si hacemos esa multiplicación, esto daría 5 por 2 da 10, x por x, x al cuadrado. Y ahora pues multiplicamos este con este otro, daría más por menos, da menos, 2 por 2 daría 4x
2x. Y así quedaría la multiplicación, bueno, de este término con este y de este término con este otro. Ojo con el signo menos que está en la parte exterior, porque este signo menos altera los signos que están dentro. Hace falta colocar que toda la expresión se encuentra sobre x al cuadrado más 1 y esta expresión debe estar elevada al cuadrado. Voy a borrar este igual, no debe quedar ahí, debe quedar más o menos al frente del vínculo. Lo mismo sucede acá. El vínculo es la línea que digamos, distingue el numerador y el denominador. También actúa como un signo de agrupación. Bueno, entonces la derivada va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué les parece si acá en este espacio de una vez retiramos este corchete? Entonces, bueno, escribamos otra vez la cantidad acá. Esto sería 5x al cuadrado más 5. Y ahora al destruir el paréntesis tendríamos que menos por más daría menos 10x al cuadrado y menos por menos, o sea la multiplicación de estos signos, daría más 4x y como había dicho, toda la expresión debe estar sobre x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1, pero toda la expresión elevada al cuadrado. Entonces fíjense que acá estos dos términos se pueden simplificar. Este con este daría menos 5x al cuadrado, que es el primer término que va a colocar acá, menos 5x al cuadrado. Es como tener 5 naranjas y le resto 10 naranjas. Entonces quedaría menos 5 naranjas. Ahora más 4x, que es el término que teníamos acá, resultado de la multiplicación. Este ya lo operé y solamente me queda colocar más 5. Entonces a todos les tracé una línea, pues indicando que los organicé y los reescribí acá en la parte inferior. Y toda la expresión debe estar sobre x al cuadrado más 1 y toda la expresión elevada al cuadrado. Y bueno, podemos dejar la respuesta como se encuentra acá. Entonces quiero que observen el proceso que se realizó, ¿no? Esta diagonal es primero que esta otra, ¿oyeron? Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos ese ejercicio resuelto. Como había dicho, este ejemplo número 4 tiene varias situaciones. Veamos otra de las que me propone el autor. Veamos esta siguiente. Y la llevamos a nuestro espacio de trabajo. Vamos a colocarla acá debajito. Vamos a ampliarlo un poco. Se nos pide calcular la derivada de esta función. Entonces vamos a reescribirla como hace un momento. Entonces decimos que y debe ser igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 3. Y al igual que en el caso anterior vamos a definir quién es u. En este caso u debe ser el numerador, que sería x al cuadrado menos 4. Y de una vez lo derivamos. U' debe ser 2x. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de menos 4 es 0. Debería aparecer acá 0, pero pues ustedes saben que ese término no lo colocamos. Vamos a colocar por acá v. Y en este caso v debe ser x menos 3. Y al derivar v nos debe dar la derivada de x, sería 1. Y la derivada de menos 3 sería 0, más 0. Pero como ya les he dicho, ese 0 no se suele colocar. Listo, muy bien. Entonces ahora procedemos a armar la respuesta. Entonces decimos que y' debe ser igual. Recuerden que esta diagonal es primero, ¿no es cierto? Y esta diagonal es de segunditas. Entonces al realizar la primera diagonal me quedaría 2x que multiplica a x menos 3. Y debo restar, resalto ese signo, la diagonal que tenemos acá, la multiplicación de la diagonal, que sería 1 multiplicado por x al cuadrado menos 4. Bueno, en realidad ese 1 no se debería colocar, pero lo dejamos para expresar que estoy multiplicando precisamente esta derivada por este otro término. Y esto debe estar sobre el denominador al cuadrado, que sería x menos 3, pero toda la expresión elevada al cuadrado. Acá pues ya sería la derivada, nos falta es organizar y simplificar pues algunos términos. Al realizar la multiplicación de este término con este, da como resultado 2x al cuadrado. Al multiplicar este término con este otro, dará como resultado menos 6x.
Y acá pues hay que tener cuidado porque acá tenemos un signo menos, hace que cambien los signos que están dentro del paréntesis. Al multiplicar 1 por este paréntesis sigue siendo el mismo paréntesis. Esto nos queda ya menos x al cuadrado, menos por menos dará más 4. Y toda la expresión debe encontrarse sobre x menos 3 y todo elevado al cuadrado. Continuamos acá abajito y tenemos que y' debe ser igual. Fíjense que hay términos que se pueden reducir. Este término con este otro, como son semejantes, ya que tiene igual parte literal y además igual exponente de la parte literal, podemos decir que tenemos 2 naranjas menos una naranja, pues me debe quedar una naranja, o sea, x al cuadrado. Estos dos términos ya los escribimos. Acá tenemos menos 6x. Este término ya lo escribí y me queda más 4 más 4. Y toda la expresión debe encontrarse sobre x menos 3 elevado al cuadrado. Fíjense que en el ejemplo anterior y en este no desarrolló el denominador. En lo posible hay que tener lo más compacto que se pueda el resultado, en este caso pues de la derivada. Pero el resultado de cualquier operación algebraica, entre más compacta se puede escribir, es mucho mejor. Entre más simple se puede escribir, es mucho mejor. Entonces acá tenemos un segundo ejemplo de la derivada del cociente. Pero como había dicho, el ejemplo 4 pues tiene varios. Acá tenemos otro. Vamos a llevarlo a nuestro espacio de trabajo y miramos cómo se resuelve esa derivada. Bueno, debió quedar acá en la parte superior, por acá lo tenemos. Vamos a arrastrar nuestro ejercicio a la parte baja de la hoja. Como ustedes saben, esto sale un PDF que lo comparto con ustedes. Bueno, acá lo tenemos. Este es el siguiente ejercicio que se nos pide. Entonces vamos a reescribir la función. Bueno, en este caso el autor escribe como f de x igual a x menos 5, más 5 sobre x menos 5. Y hacemos lo que hicimos anteriormente. Fijamos quién es u. En este caso sería x más 5 y calculamos su derivada. Entonces la derivada de u, ¿cuánto sería? En este caso es 1. Vamos a determinar quién es u b, que en este caso sería x menos 5. Y vamos a sacar su derivada, que para la situación vuelve a ser 1. La derivada de x es 1, la derivada de menos 5 es 0. Ya saben que procedemos a hacer la multiplicación, pero primero escribimos este resultado. Entonces decimos que la derivada de la función, fíjense en la simbología que estoy utilizando ahora, significa lo mismo. Debe ser igual a multiplicar, bueno, voy a escribir el 1, aunque no se debe hacer, x menos 5, la multiplicación de esos dos, menos la multiplicación de estos dos elementos, que es 1 factor de x más 5. Entonces la derivada debe ser igual a x menos 5, porque pues al multiplicar por 1 queda exactamente igual, y acá me quedaría menos x menos 5, ya que si multiplico por menos 1, pues los signos van a cambiar. Y esto debe ser igual. Fíjense que este con este se van a simplificar y la respuesta sería menos 10. Menos 5 con menos 5, como son signos iguales, se suman, dando como resultado menos 10. Se deja el signo común. Ni se les ocurra hacer menos por menos, porque eso cuando dicen menos por menos es una multiplicación y acá no es una multiplicación. Bueno, tenemos los tres ejemplos que me proponía el autor. Mírenlos acá, de la regla del cociente. Sigamos avanzando en las reglas de derivación. Acá tenemos una tabla asociada con las razones trigonométricas, con las funciones trigonométricas que nos hacían falta. En el video anterior a este se habló de la derivada del seno y del coseno. Fíjense ustedes que acá en estas derivadas tenemos la derivada de la tangente, que la derivada de la tangente es secante al cuadrado. ¿Listo? Que tenemos la derivada de la cotangente, que la derivada de la cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado. Tenemos también la derivada de la secante, que la derivada de la secante, por supuesto, estos son valores de x, la secante de x tiene que ser igual a la secante de x multiplicado por la tangente de x. Y tenemos que la derivada de la cosecante de x pues debe ser menos cosecante de x multiplicado esto por la cotangente de x. Estas son las reglas de derivación. Vamos a demostrar alguna de estas, por ejemplo,
demostremos la que tenemos justamente acá, secante, que la derivada de secante cuadrado. ¿De quién? De la tangente. Entonces vamos a hacer una demostración y ya tenemos las herramientas para poderla desarrollar. Demostración. ¿Listo? Entonces tenemos una función y definida como la tangente de x. Vamos a calcular cuál es la derivada de la tangente de x. Pero resulta que y se puede escribir por identidades trigonométricas. Decimos que la tangente de x, venga, la anoto por acá, que la tangente de x pues tiene que ser igual al seno de x sobre el coseno de x. Entonces acá vamos a escribirlo como lo acabo de mencionar. Entonces esto debe ser el seno de x sobre el coseno de x. Y esto es un cociente, muchachos. Entonces vamos a definir quién es u. En este caso u debe ser el seno de x. Y vamos a calcular la derivada de u. La derivada del seno es el coseno de x, según lo visto en el video anterior. Vamos a calcular la derivada de v. Pero, perdón, ¿quién es v? En este caso v es coseno de x. ¿Y cuál será su derivada? Pues debe ser menos seno de x. La derivada del coseno es menos seno de x. Recuerden que multiplicamos primero estos dos elementos. Entonces diríamos que la derivada, ahora sí, vamos a calcular la derivada. Esta es la notación prima de derivada, debe ser coseno de x multiplicado por coseno de x, pues debe dar coseno al cuadrado de x, ¿no es cierto? Menos, y acá voy a colocar un paréntesis, multiplicamos estos dos elementos, no se les olvide, y eso daría menos seno al cuadrado de x, porque más por menos dará como resultado menos, y no hay que olvidar que toda la expresión debe estar sobre el denominador al cuadrado, que en este caso es coseno al cuadrado de x. Tener coseno al cuadrado de x es lo mismo que tener coseno de x elevado al cuadrado, significan lo mismo, por eso lo escribí de esa manera. Acá hay una falla, ¿no? Ya lo había mencionado, que el igual debe estar al frente del vínculo. Entonces tenemos que y' debe ser igual a. Piensen en lo que vamos a obtener en la parte superior. Si yo tengo coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, esto siempre dará como resultado 1. Y es precisamente la expresión que tenemos acá en la parte superior. Menos por menos da más. Y quedó la identidad fundamental. Esto se conoce como la identidad fundamental de la trigonometría. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x tiene que ser igual a 1. Entonces, en la parte superior nos queda como resultado 1 debido a la identidad fundamental de la trigonometría. Y abajo tenemos coseno al cuadrado. ¿Listo? Pero 1 sobre coseno es secante. 1 sobre coseno es secante. Esta expresión que nosotros tenemos acá se puede escribir como y', la estamos organizando, ¿no? Y', esto se puede reescribir como 1 sobre coseno, pero acá me faltó coseno de x, ¿no? Gracias por la observación, alguien me hizo la observación. Acá sería coseno de x, pero fíjense que lo puedo escribir de esta manera. ¿Y por qué, profesor? Porque este 1 lo puedo escribir como 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Y aplicando las propiedades de las potencias, lo podría escribir de esta manera. Y ahora sí es muy sencillo. 1 sobre coseno es la secante. Entonces, bueno, voy a escribirlo por acá. Se debe saber que 1 sobre coseno de x es lo mismo que tener secante de x. Y hay que saber también que 1 sobre el seno de x, esto es igual a la cosecante de x. Y hay que tener presente que 1 sobre la tangente de x, pues debe ser igual al coseno de x sobre el seno de x. Esto es igual a la cotangente de x. Bueno, estas son algunas identidades trigonométricas. Entonces, ¿qué tenemos? Que 1 sobre coseno de x es secante. Entonces tendríamos secante de x todo elevado al cuadrado. Bueno, escribámoslo así, que para mí la mejor forma de escribirlo sería
secante al cuadrado de x. Y ahí queda demostrado cuál es la derivada de la tangente. Lo mismo uno podría demostrar podría demostrar la cotangente, que es un proceso similar. Secante, la derivada de la secante, pues se hace un proceso muy parecido al anterior, utilizando las identidades trigonométricas. Bueno, vamos a demostrar solamente la primera en aras del tiempo del video. Vamos a colocar una página nueva, teniendo presente estas reglas, y vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Llevemos estas dos situaciones problema que tenemos justamente acá y las colocamos en la página nueva. Muy bien, entonces tenemos derivar las siguientes funciones trigonométricas con funciones trigonométricas, las siguientes funciones que tienen funciones trigonométricas. Entonces tenemos que y es igual a x menos la tangente de x. Muy bien, entonces para derivar esta función, pues la derivada de x es 1, la derivada de x 1, menos la derivada de la tangente la acabamos de realizar. Da como resultante el resultado secante al cuadrado de x. Y ya lo hicimos. Fíjense ustedes la siguiente derivada que me propone el autor. Decimos que y es igual a x secante de x. En este caso, pues tengo la derivada de un producto que al inicio de este video nosotros vimos la derivada del producto. Entonces decimos que existe un u para hacer la derivada de ese producto que debe ser x. De tal forma que la derivada debe ser igual a 1. La derivada de x es 1. O sea que este es nuestro u y la expresión que tenemos justamente acá debe ser v. Y acá vamos a colocar v. Y para nosotros v debe ser secante de x. Entonces la derivada de la secante es secante tangente. Devolvámonos y lo miramos. La derivada de la secante, venimos acá y miramos, sí, la derivada de la secante es secante tangente, así es como me los aprendo. Pero pues hay que nombrar el ángulo, ¿no? Entonces formalmente se debe decir la secante de x, su derivada debe ser secante de x tangente de x. Entonces procedemos a sacar la derivada, que en este caso sería secante de x, por la tangente de x, donde x está representando el ángulo. Y ahora sí, recuerden que en un producto pues simplemente multiplicamos los elementos en cruz y los sumamos. Hay que tener cuidados cuando tenemos un cociente. Entonces decimos que la derivada de nuestra función debe ser la multiplicación de estos dos. Entonces sería x secante de x multiplicado esto por la tangente de x. Más, ya saben que se va a sumar la multiplicación de estos dos, que sería secante de x. Entonces la derivada de la función debe ser, fíjense que se puede factorizar secante, secante es factor común de los dos, entonces tendríamos secante de x debe ser factor de x tangente de x, eso es lo que quedaría en nuestro primer término, y en nuestro segundo término debe ser 1 porque se factorizó la expresión completa. Y acá tenemos pues la solución de la segunda derivada. Ahora bien, cordialmente los invito a que completemos la siguiente tabla, desarrollando pues cocientes, productos y aplicando lo que hemos visto de las funciones trigonométricas. Con esto ya finalizamos el video de hoy, espero que no haya quedado muy largo. Nos vemos en la siguiente sesión, que estén muy bien, chao chao, hasta luego.